Bienvenidos una vez a su canal de confianza, el epicentro de los secretos más jugosos y los romances más escandalosos del mundo del espectáculo. Espero que tengan sus palomitas a mano y sus oídos bien abiertos, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado burbujeando en las redes sociales como un volcán a punto de explotar: la presunta conexión entre Burak y Neslihan. Lo han oído bien: Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul en el centro del huracán. Hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a sumergirnos hasta el fondo en la supuesta relación secreta entre estos dos colosos de la actuación turca. Analizaremos cada mirada fugaz, cada gesto sospechoso, cada declaración ambigua que haya hecho sonar las alarmas. Intentaremos discernir si realmente hay fuego donde hay tanto humo, o si todo es una ilusión colectiva producto de la imaginación desbordada de los fans y la pluma ágil de la prensa rosa. Así que abróchense los cinturones de seguridad, porque este chismecito viene cargado con dosis masivas de intriga, pasión desenfrenada y, por supuesto, muchísimo drama. ¡Prepárense! Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta bomba de relojería, permítanme recordarles, como siempre hago con cariño, que se suscriban al canal si aún no forman parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestros explosivos contenidos repletos de cotilleos jugosísimos. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like generoso si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra búsqueda incansable de la verdad. Así sabremos que estos temas les encienden la chispa, y nos motivaremos a traerles aún más contenido explosivo como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano y destapemos esta olla a presión. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan con una fuerza ensordecedora en el universo de las telenovelas turcas, un género que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta. Ambos son poseedores de una belleza que roza lo divino, están dotados de un talento actoral innegable y cuentan con legiones de fans que los idolatran y los siguen a cada paso que dan. Pero, ¿qué sucede cuando dos estrellas de esta magnitud se ven atrapadas en la vorágine de los rumores de romance? Pues, mis amigos, la cosa se pone, como diría mi abuela, más interesante que una pelea de pulpos. La chispa, o al menos el germen del rumor, comenzó a encenderse hace ya un tiempo considerable, precisamente cuando ambos astros coincidieron en el plató de rodaje de la aclamadísima serie Kara Sevda, una producción que arrasó con los ratings y conquistó audiencias internacionales. Desde el primer instante la química incandescente entre ellos en la pantalla era innegable, un torbellino de emociones que resultaba imposible de ignorar. Sus personajes, Kemal y Nihan, protagonizaron una historia de amor tan intensa, tan apasionada y tan llena de obstáculos que trascendió las barreras de la pantalla y se instaló con fuerza en los corazones de millones de espectadores en cada rincón del mundo. Pero claro, una cosa es la química ficticia, la magia que se crea para el deleite del público, y otra muy diferente es la realidad que se esconde detrás de las cámaras, en el mundo real donde los actores se quitan el maquillaje y retoman sus vidas. Y es precisamente aquí, en este terreno pantanoso de lo extraoficial, donde comienzan a florecer las especulaciones más jugosas. Numerosos fans y ávidos medios de comunicación comenzaron a percibir ciertas actitudes y miradas furtivas entre Burak y Neslihan que parecían ir mucho más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo, de la relación profesional que se espera entre dos actores. Se comentaba en voz baja, pero con insistencia, que las conversaciones entre ellos eran mucho más frecuentes y prolongadas de lo normal, que compartían risas cómplices en los descansos de la filmación, que se buscaban con la mirada de forma casi instintiva, incluso cuando no estaban grabando escenas juntos. Algunos, más osados, incluso llegaron a afirmar haberlos visto compartir momentos más íntimos y personales fuera del set de grabación, aunque esta información nunca pudo ser confirmada al 100% con pruebas fehacientes. Pero lo que realmente alimentó la hoguera de los rumores y la convirtió en un incendio incontrolable fue la tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo entre Neslihan y la entonces esposa, y ahora ex-esposa, de Burak, la también talentosa actriz Fariye Evcen. Al parecer, Fariye no veía con buenos ojos la evidente cercanía entre su marido y su compañera de trabajo, una situación que la incomodaba profundamente. Se dice que llegó a visitar el set de grabación con una frecuencia inusitada, casi obsesiva, con el único objetivo de supervisar la situación y asegurarse de que no se sobrepasaran los límites. Incluso se rumoreó que hubo algunos enfrentamientos verbales cargados de tensión entre ella y Neslihan, aunque estos altercados nunca fueron confirmados públicamente.
Obviamente nada de esto fue confirmado oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Tanto Burak como Neslihan siempre negaron de forma categórica cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y profesionales que se respetaban mutuamente. Farideh, por su parte, intentó minimizar la situación, restarle importancia a los rumores y proyectar una imagen de normalidad, aunque su lenguaje corporal en algunas entrevistas y eventos públicos parecía indicar todo lo contrario, dejando entrever una incomodidad latente. Sin embargo, a pesar de las insistentes negaciones y los intentos de calmar las aguas, los rumores persistieron con una fuerza inusitada. La gente ávida de drama y romance seguía buscando pruebas, analizando minuciosamente cada gesto, cada palabra, cada mirada, intentando encontrar algún indicio que confirmara sus sospechas. Y como suele ocurrir en estos casos, cuanto más se negaba la historia, más se creía que había algo de verdad oculto tras la fachada de la amistad y el profesionalismo. La máxima de cuando el río suena, agua lleva, se hacía más presente que nunca. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica aún más y la historia se vuelve aún más jugosa. Recientemente, para sorpresa de muchos, Burak Uzupárrafoibit y Farideh Evcen anunciaron su divorcio, poniendo fin a un matrimonio que parecía ser uno de los más sólidos y admirados del mundo del espectáculo turco. La noticia sacudió los cimientos de la prensa rosa y dejó a muchos fans con el corazón roto. Y como era de esperarse, el anuncio del divorcio reavivó con fuerza los rumores sobre el supuesto romance entre Burak y Neslihan, alimentando las especulaciones y generando nuevas teorías. Algunos, los más osados y conspiranoicos, incluso se atrevieron a afirmar que la verdadera razón detrás del divorcio era, precisamente, la relación secreta entre Burak y Neslihan, una relación que, según estos rumores, habría continuado a pesar del paso de los años y de las negaciones públicas. Se decía que la llama entre ellos nunca se había extinguido y que, finalmente, había terminado por consumir el matrimonio de Burak y Farideh. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe alguna prueba contundente e irrefutable que demuestre que Burak y Neslihan realmente mantuvieron un romance oculto a los ojos del mundo? La verdad es que no. No hay fotografías comprometedoras, ni vídeos indiscretos, ni testimonios directos de personas cercanas a ellos que confirmen la historia. Todo se basa en rumores, especulaciones, interpretaciones subjetivas de ciertas actitudes y miradas, y en la necesidad humana de encontrar explicaciones dramáticas a los acontecimientos de la vida. Sin embargo, como dice el refrán, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y es innegable que la química entre Burak y Neslihan era evidente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su conexión era palpable y generaba una energía especial que no pasaba desapercibida. Además, la tensión entre Neslihan y Farideh era un secreto a voces, un tema recurrente en los mentideros de la farándula turca. Y por supuesto, el divorcio de Burak y Farideh no hizo más que echar leña al fuego y alimentar las sospechas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo o no hubo romance entre Burak y Neslihan? Esa es una pregunta que probablemente nunca podremos responder con certeza absoluta. Solo ellos dos conocen la verdad, la realidad detrás de los rumores. Y a menos que decidan confesarla algún día, tendremos que conformarnos con seguir especulando, alimentando el chisme y disfrutando del drama que rodea a esta historia. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta historia ha demostrado una vez más el poder de los rumores y la fascinación irresistible que sentimos por la vida privada de las celebridades. Nos encanta imaginar historias de amor, desamor, traición y redención, especialmente cuando involucran a personas famosas, atractivas y aparentemente perfectas. Y en este caso, la historia de Burak y Neslihan tiene todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados, intrigados y con ganas de más. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes, mi fiel audiencia. ¿Creen que Burak y Neslihan tuvieron un romance secreto, una pasión prohibida que floreció en los sets de grabación? ¿O creen que todo es producto de la imaginación desbordada de los fans y la habilidad de la prensa rosa para crear historias donde no las hay? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones sobre el futuro de esta historia. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el candente rumor de un romance oculto entre Burak Uzupárrafoibit y Neslihan Atagul, analizando la química innegable en la pantalla, la tensión palpable con Farideh Evcen y el reciente divorcio de Burak, un acontecimiento que ha reavivado las llamas de la especulación. Si bien no existen pruebas definitivas que confirmen la relación, la persistencia del rumor y la fascinación del público por la vida de las celebridades mantienen viva la llama de la duda y la intriga.
Gracias por acompañarme en este apasionante viaje lleno de chismes jugosos, especulaciones audaces y teorías conspirativas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que este canal vive de su apoyo, de sus comentarios, de sus likes generosos y de sus suscripciones entusiastas. Así que no se olviden de dejarnos su opinión sobre este tema. Quiero saber qué piensan ustedes, cuál es su veredicto sobre esta historia. Anímense a comentar. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, déjenos un like, esa señal inequívoca de que les ha encantado el contenido, y compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que disfruten de un buen chisme jugoso. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos repletos de secretos explosivos, romances escandalosos y noticias impactantes del mundo del espectáculo. Los esperamos con los brazos abiertos. Eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desenterrar, más romances por descubrir y más dramas por analizar. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, o al menos, la versión más entretenida de ella.